bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Mis hermanos, hijos del Padre Eterno, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Estoy a la expectativa de un nuevo mover del Espíritu Santo, de ver todo lo que Dios puede hacer con un pueblo dispuesto a ponerse en sus manos, aún en momentos de crisis y persecución. ¿Estaremos listos para ese momento? El Señor está preparando su novia. Aquellos que se dejan preparar estarán bien. Los que no. La venida del Señor está cercana. Hay mucho pueblo en el valle de la decisión. Y nosotros hemos sido llamados a publicar sus alabanzas y anunciar su pronta venida. El texto de hoy es Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Leeré ahora en versiones distintas. Una voz proclama: prepare en el desierto un camino para el Señor, enderece en el desierto un sendero para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. La humanidad entera contemplará la gloria del Señor. El Señor lo ha dicho y se cumplirá. Ese texto de Isaías 43:5 se repite en Lucas, capítulo 3, del 2 al 6. El versículo 2 vemos una característica de Lucas, que él siempre usa un hecho histórico para tener un elemento del tiempo en que eso ocurrió. Entonces aquí es muy explícito. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él se fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. La NTV dice: Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Padre, si en aquel tiempo usaste a un hombre, Juan el Bautista, para preparar el camino del Mesías sufriente, hoy quieres usar a tu iglesia para preparar el camino del regreso de nuestro Mesías Redentor. Padre,
Somos parte de tu iglesia. Este es mensaje para nosotros. Danos oídos de oír, entendimiento para comprender y decisión para ponerlo por obra lo que hoy nos hablas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Preparar en el desierto. Oh Señor, que nosotros podamos hacer eso. Hoy, 2023, vivimos tiempos similares a la época de Juan el Bautista. Un pueblo que de oídas conocía a Dios, muy religioso, pero no lo conocía de corazón, por lo cual llegó a ser un pueblo que olvidó a su Dios. Eran religiosos, pero no tomaban en cuenta al único y soberano Señor, el Yo Soy. Y así estamos nosotros, de manera general, la Iglesia de Cristo. Nos llamamos cristianos y no tomamos en cuenta al único y soberano Señor Jesucristo. En aquel entonces, Dios levanta a un hombre, un profeta, para que hable de parte del Señor, un hombre que haga el pueblo volver a su Dios, preparándolo para la venida de Cristo como el Mesías, varón de dolores. Muchos siglos pasaron y hoy Dios está levantando a su iglesia, a los que se dejen, para que prepare a las naciones para la segunda venida de Cristo, ya no como el Mesías sufriente, sino como el Rey venidero, como el Señor de señores, el que pronto vendrá. La iglesia de Cristo debe desempeñar su papel en ese tiempo. Como lo leímos, y voy a repetir los versículos 3 y 5 de Isaías 40. Voz que clama en el desierto, una voz proclama, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Prepare en el desierto un camino para el Señor, enderece en el desierto un sendero para nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Quiénes deben poner por obra estas palabras? Si en el pasado fue Juan el Bautista, en nuestro presente es la iglesia de Cristo, por lo cual nosotros como iglesia debemos preparar un camino en el desierto de este mundo. Y nuestro camino no puede ser igual a los caminos del mundo. Si así fuera, estaremos incapacitados de preparar en el desierto de este mundo un camino que conduce a Dios. ¿Y qué hace nuestro Dios para que esto se dé? El Señor nos dice que Él quiere manifestar su gloria a través de los suyos. Él lo quiere hacer. Es voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces hablamos del poder de Dios, de la gloria de Dios, y pensamos, pero en cierta medida lo vemos como algo lejano y ajeno a nosotros? Pero quiero decirles que la gloria y el poder de Dios se manifestará a través de ustedes y a través de mí. Es a través de su iglesia. No hay otro medio. Solo su iglesia es la luz del mundo. Solo su iglesia puede reflejar su gloria. Todos de su iglesia, no, lamentablemente no. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 7, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos el vaso de barro que contiene el tesoro. El Señor es el tesoro, pero se manifiesta a través de nosotros los vasos de barro. Tú eres un vaso de barro. Yo soy un vaso de barro, pero en nosotros está el tesoro.
Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas. Y eso se logra por medio del tesoro. El tesoro es el que se debe manifestar en los vasos de barro. El vaso de barro puede hablar muy bien y todo lo bien, hermenéutica y homiléticamente hablando, pero no pasa nada. Pero cuando el tesoro se deja ver, cuando el tesoro se manifiesta, entonces sí. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que estamos mostrando a los demás? ¿Mostramos el barro o mostramos el tesoro? Cada quien debe contestar esa pregunta. ¿Qué estamos mostrando? ¿El barro, nuestra propia naturaleza, o el tesoro? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Vasija de barro o el tesoro? La iglesia que hará la misma obra que hizo Juan el Bautista es la iglesia llena de la presencia de Dios, en donde el Espíritu Santo tendrá libertad para moverse, para dejarse oír y, lo más importante, para ser obedecido. Ustedes y yo somos los llamados, a permitir que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Somos los llamados a manifestar a los que nos rodean que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Están preparados para ser parte de la iglesia santa, sin manchas, sin arruga? ¿Están listos para dar a conocer al Señor Jesucristo con sus vidas? Hoy nuestro Dios quiere que sepamos y consideremos y meditemos y trabajemos en eso, en algunas cosas que le impide a Él manifestar su gloria en nuestras vidas. Y está en el versículo 4 de Isaías 40. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lo que impide a Dios manifestar su gloria, que su presencia que está en nosotros por el Espíritu Santo no se deje ver, son los valles, los montes, los collados, lo torcido y lo áspero. ¿Qué significado tiene cada uno de estos accidentes geográficos en la vida espiritual del creyente? Es lo que veremos ahora. Los valles. Todo valle sea alzado. Topográficamente hablando, un valle es una depresión del terreno en un lugar más bajo que los terrenos circundantes en donde se encuentra dicha depresión. Espiritualmente hablando, los valles representan aquellas profundidades interiores en nosotros que actúan como lastres, como escollos, como obstáculos que no nos permiten avanzar en la vida cristiana como Dios quiere. Empezamos a subir desde el valle y vamos bien, pero llega un momento, resbalamos y echamos para atrás, perdemos terreno nuevamente. Y esta historia se repite una y otra vez. Y encontramos muchas excusas, muchas justificativas, muchas explicaciones para todo eso. Pero hoy el Señor nos va a mostrar quiénes son los que pueden impedir que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Estos valles, estas profundidades, muchas veces están ocultas a nuestros propios ojos. No obstante, determinan nuestras conductas del presente. Nos creemos adultos y somos como niños manipulados por sus propias profundidades. Igualmente, las heridas del pasado o del hoy son ataduras en nuestro presente si no han sido tratadas. En otras palabras, son nuestros pecados ocultos de los cuales no nos hemos arrepentido. Una situación que muchos caen
yo transité por ahí, es estar pasando por grandes sufrimientos, mayormente emocionales, y esperamos, a veces de manera inconsciente, que los demás se conduelan de nosotros. Cuando esto no ocurre, la amargura ya existente en nosotros se magnifica y más hondo bajamos. Caemos en el pozo de la desesperación por estar mirándonos a nosotros mismos y al hombre cuando debemos mirar al Señor. No es en vano que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres tener victorias espirituales en tu vida? No te mires a ti ni a nadie más. Mira a Cristo. Aprovechemos estas situaciones para permitirle al Señor alumbrar estas áreas de oscuridad en nuestro interior. ¿Cómo podremos ayudar a otros si la luz que hay en nosotros está oscurecida por cosas que no agradan al Señor? Si no hemos sido cambiados en estas áreas, ¿qué esperanza transmitiremos a otros? ¿Cuándo podremos ayudar a los demás que pasen por situaciones similares? Cuando empecemos a mirar al Señor, no a nosotros mismos ni a nadie más. Cuando tengamos conciencia de todo lo que Dios ha hecho en y por nosotros y tengamos un corazón agradecido. Un corazón que decidió eliminar la queja de su vida, que aborrece la queja, porque sabe que la queja es obra de la carne. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Por eso necesitamos andar en el Espíritu. A veces nos vamos a encontrar con inconversos que dicen, lo que pasa es que yo tengo una situación ahí, tal o cual, que cuando yo arregle eso, yo me acercaré a Dios. En situaciones de así, la iglesia del Señor, ustedes y yo, estamos puestos para decirle a estas personas que vengan a Cristo tal y como están y que Él los cambiará. Pero si nosotros no estamos convencidos en nosotros mismos que el que nos cambia es el Señor, si estamos pensando que tenemos algo de gloria en eso, aun cuando digamos esas palabras, no sonarán como verdad, porque no es verdad en nosotros. Lo que Dios respalda en nosotros, en ustedes y en mí, es cuando hablamos en verdad y hablamos la verdad. ¿Cuántos otros dicen, pueden ser cristianos o no, y obviamente están siendo engañados por el enemigo de nuestras almas? No hay nadie que me pueda librar de eso. La vida cristiana no es para mí. Ese pensamiento viene. Yo pasé por ahí. Yo no puedo seguir con eso. Yo pasé por ahí. Yo he transitado muchos caminos. Bueno, gracias a Dios no quedé mucho ahí. Para que nosotros podamos decirle a la persona que vengan a Cristo tal y como están y que Él los perdonará, limpiará y cambiará. Y las veces que yo pensaba eso, no, yo no puedo seguir con eso, ya, yo no tengo condiciones para seguir con eso. ¿A quién yo estaba mirando? A mí misma. Yo no estaba mirando al Señor. Porque si yo mirar al Señor, yo le hubiera dicho, Señor, yo sé que hay mucha cosa aquí, pero Señor, yo no puedo cambiar, cámbiame. Yo quiero seguir contigo. Pero no, yo quería soltar todo. Eso se llama mirarse a sí mismo, pero tiene otro nombre, orgullo. No hay pecado ni debilidad que el poder de la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hay poder en Cristo. Pero es que nos miramos tanto a nosotros mismos que no miramos al dador de vida, aquel que tiene todo poder. Y en la medida que te vas convenciendo de eso, pero allá adentro, muy internamente, no simple decir, porque decir es fácil, hablar es fácil, que vamos a ver en nosotros
que ya no habrá vanagloria ni enjuiciamiento de otras personas en nosotros. ¿Por qué? Porque reconoceremos que hemos pecado mucho contra el Señor y Él en su misericordia extendió su gracia sobre nosotros. Por lo cual, ¿cómo tiraremos piedras a otros si cojeábamos de la misma patita? No. Ahí es donde entra lo que el Señor Jesús dijo: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos misericordiosos. Yo solo podré ser misericordiosa con otro cuando yo he entendido, no mentalmente, sino internamente, en lo profundo, la misericordia de Dios sobre mi vida. Pero eso se logra más rápido cuando empecemos a mirar al Señor y no a nosotros mismos. Se puede dar el caso también que alguien pregunte: si yo no sé lo malo que tengo, ¿cómo podré librarme de lo que me está oculto? Bueno, la palabra del Señor nos contesta. Romanos 12:1, bien conocido. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El salmista también lo dice, Salmo 139, 23, 24. Y hasta cantamos a la letra de este salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahí incluye sus propios pecados, sus propios malos pensamientos, sus propias malas acciones. Líbrame de los que me son ocultos. Cada día, al presentarte delante de Dios, ore conforme a estos pasajes, pidiéndole que te sane, te limpie, a fin de que seas un canal por donde su presencia pueda manifestarse. Cuando nosotros consideramos que estamos bien, que no hay nada malo en nosotros, estamos mal. Yo no creo que nadie podrá quedar absolutamente limpio de todas las cosas, pero tenemos que avanzar, eso sí. Todos tenemos pecados o pecaditos ocultos, y si no lo admitimos y pedimos perdón con arrepentimiento, no permitirán que la gloria de Dios se manifieste. No es obsesionarse por estos pecados, pero sí presentarse diariamente con esa disposición delante de Dios para que Él nos los revele. Y acuérdense siempre de eso: donde Dios encuentra un corazón deseoso de agradarle, Él se manifestará en la vida de ese su hijo. Créanme, el Señor hace eso. Donde Él vea tu corazón, un corazón deseoso de agradarle, Él se va a manifestar en tu vida. Todo valle sea alzado. Dios es quien alza, quien levanta estos valles. Él los saca a la luz para que podamos reconocerlos y ser libres. Todo valle sea alzado, se nivele el terreno. Esta es la obra de Dios en nosotros, para que seamos limpiados y sanados. Y eso se dará en la medida que yo voy viendo estas profundidades que hay en mí y que a Dios no le agrada. El otro obstáculo son los montes. Entiéndase ahí las grandes elevaciones. Bájese todo monte. Bájense todas las elevaciones. Allánense los montes. Allánense las grandes elevaciones. Todo lo que hay en nuestras vidas que sea más importante que Dios es un monte. Entiéndase, un ídolo. Un ídolo puede ser tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tu reputación, tu nombre, tu forma de pensar, lo que tienes. Y todas estas cosas que tienen que ver con el ego. O sea, en última instancia es el ego.
El ego, como es el monte más grande, por ahí hay varios montes hijos, ¿no? Que casi alcanzan al papá. Estos montes, ídolos, que no permiten que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Recuerden, son los ídolos que tenemos, los cuales se interponen entre Dios y nosotros. Tu ídolo es mayor que Dios, ¿no? Pero se interpone. No podemos mirar más allá. Los montes, los ídolos, no permitirán que la gloria de Dios se deje ver en nuestras vidas. Como Dios es celoso, no porque sea egocéntrico, sino porque Él sabe que si tenemos un monte o cualquier cosa por encima de Él mismo, por encima de Dios, el día que venga un, entre comillas, terremoto, entiéndase, un golpe de la vida, y eche por tierra ese monte, eche por tierra ese ídolo, sufriremos pérdida. Y algunos se ponen tan molestos, y se ponen molestos con Dios, y se alejan, le dan la espalda, porque Dios tocó o permitió que se tocara su ídolo. Dios no quiere que nos alejemos de Él, sino que tengamos fe, confianza en Él para preservación del alma en su presencia. Ahora, tú tienes que preguntarte, ¿estás dispuesto a que Dios deshaga estos montes, estas elevaciones en tu vida? Cada uno tiene, porque recuerden siempre, Dios no hace nada por presión. Pero si tú tomas la decisión, Él lo va a hacer. Los collados, sigue el texto diciendo, bájese todo collado. Otra versión dice, allánense los cerros o colinas. ¿Qué es el cerro? El cerro es mi voluntad, tu voluntad, y todo lo que gira alrededor de ella. De ahí que la solución es vivir esta palabra de Hebreos 10:7. Un extracto. He aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Ese es un pasaje que repite un texto de un salmo del Antiguo Testamento refiriéndose al Mesías. Pero si nosotros andamos con Él, entregamos nuestra vida a Él, tenemos que hacer lo que Él hizo. Entonces, tenemos que orar por eso. Señor, yo vengo aquí para hacer tu voluntad. ¿Vas a lograr la victoria al 100%? No, pero tiene que crecer. Si un día lograste a 10%, tú no puedes mantener ese 10%, tiene que crecer a un 20, 30, 40% y seguir creciendo. Muchas veces los collados, que son los cerros o colinas, pasan cuando están puestos al lado del monte, es decir, del ídolo. Esos collados pasan desapercibidos, pero allí están y ciertamente impiden la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los collados, es decir, nuestra voluntad, ejercerá su control en nosotros por medio de pensamientos, razonamientos, formas de pensar, patrones de toda la vida que nos impiden recibir lo nuevo de Dios. ¿Usted cree que si usted piensa que, por ejemplo, vamos a decir, que en el refrigerador de tu casa hay un dulce más rico, y a ti te encanta, pero tú no debes comer mucho azúcar? Digamos que la persona sea diabética, no puede comer azúcar. Pero la voluntad está ejerciendo una presión tan grande. Y viene el pensamiento, ay no, yo nada más comeré un pedacito. La voluntad, escuchen, nuestra voluntad para poder ejercer la función que debe, según los principios del Señor, debe estar sometida a la voluntad de Dios. Si tu voluntad no está sometida a la voluntad de Dios, tú no podrás mantener tu voluntad frente a situaciones que representan estos collados, cerros o colinas y que impiden la manifestación
de Dios en tu vida. Los héroes también utilizan unas expresiones que usamos mucho, ¿no? Lo que yo creo, lo que yo digo, siempre lo he hecho así. Fulano lo hacía así. Mi mejor amigo hacía así. Mi papá lo hacía así. Yo he llegado a una conclusión. Es muy fácil hacer la voluntad de Dios cuando va de acuerdo con lo que queremos hacer. Pero qué difícil cuando se contrapone a nuestro propio deseo, a nuestro razonamiento, a nuestra muy particular forma de pensar. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A este nivel debemos llegar. A este nivel debemos llegar. Agradar a Dios en todo, aunque desagrade a nuestra carne. Ya tú sabrás si puedes decir eso del Salmo 48. No de leerlo, porque leerlo, cualquier persona que sepa leerlo puede leerlo. Pero decirlo de corazón delante de Dios. Ahora si tú dices, no, yo todavía no puedo decir eso, entonces tienes que empezar a pedirle al Señor que te ponga ese querer. Cuando tú dices, Señor, hazme eso, tú estás expresando un deseo. Y el Señor, que es el que pone en nosotros el querer, el poder hacer, Él va a poner el querer y luego tú podrás hacerlo. Otro que hay que deshacerlo para que la gloria de Dios se manifieste es lo torcido. ¿Qué hay que hacer con lo torcido? Enderezarlo. Otra versión dice las curvas. Que lo torcido se enderece, que las curvas se enderecen. Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies. Proverbios 4:26: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Nuestro Dios es Dios de rectitud. Debemos caminar en estas sendas. Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Nuestro Dios es Dios de rectitud. Y el salmista oraba: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué es tierra de rectitud? La presencia de Dios, porque Dios es Dios de rectitud. Salmo 143:10. Si el camino de Dios es recto, ¿qué significa cuando estamos andando torcidamente? Si el camino de Dios es recto y hay un hijo de Dios andando torcidamente, eso significa que ese hijo de Dios está andando en sus propios caminos. Y yo pienso que la gloria de Dios, no el cuidado, no la protección, no el que el Señor nos redarguye, no, pero esta gloria de Dios se manifestará con poder en aquellos que andan en el camino recto, porque Él es Dios de rectitud. ¿Cómo andan tus caminos? ¿Camino de santidad? ¿Es camino que agrada a Dios? La luz de Dios debe ir reemplazando las tinieblas de nuestras vidas. Dios desea y espera que nuestros caminos sean enderezados. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Yo hago mucho énfasis en eso. Dios no te va a presionar, no te va a coaccionar, no te va a acorralar a la fuerza. No. Él esperará que tú respondas.
Incluso a veces nos pasan cosas. Por ejemplo, en un momento Dios puede poner setos alrededor de tu camino que ya no tengas dónde correr. Que el único recurso es mirar arriba. Eso puede ser respuesta de una oración. O de una oración de uno mismo. Tú haces una oración un día, Señor, trabaja en mi vida. El Señor dice, ok, voy a trabajar. Entonces Él usará muchos medios así. Pero que Él te va a obligar, no, de ninguna manera. Y hay algo más, lo áspero. Lo áspero se allane, se suaviza en los lugares ásperos. ¿Qué es lo áspero en nosotros? Yo lo veo como las actitudes, palabras o comentarios. Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pudiéramos parafrasear y decir, de lo que tienes, das. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Lo áspero en nosotros son como lijas que hieren y lastiman al prójimo. Algunos ejemplos de actitudes ásperas: impaciencia, rudeza, mala voluntad, sequedad, dureza, acritud, rigidez, búsqueda, desapego. Lo contrario de lo áspero: afable, dulce, comprensivo, manso, paciente, cortés, amable, compasivo, empático. ¿Te has mostrado molesto, impaciente o indiferente, o rudo o seco con alguien por lo que te hizo? ¿Cuán áspero eres? Dios quiere alisarte. Y a veces el Señor usa sus muy particulares lijas para alisarnos. Ustedes saben que hay lijas de diferentes tipos, ¿verdad? Hay unas que son como más delicadas y hay algunas que son bien duras. Y a veces el Señor con nosotros tiene que usar unas lijas muy duras. Pero cuando uno mira para atrás, uno dice, wow, Señor, valió la pena. Porque lo que tengo ahora no se compara con lo que tenía. Y ahora bien, si nosotros no estamos dispuestos y disponibles para eso, y pidiéndole al Señor que continúe con su obra en nosotros, será más difícil. Porque el Señor quiere que reconozcamos nuestra necesidad. ¿Sabe por qué? Si no reconocemos nuestra necesidad, no acudiremos al Señor y seguiremos viviendo la vida que tenemos ahora. La mejor decisión para nuestras vidas es el continuo y constante reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Nuestro Dios, repito, nunca nos impone su ayuda. Él nunca nos obligará a seguir su perfecta, buena y agradable voluntad, y nunca nos obliga a que lo busquemos. Todo debe ser voluntario. Sin embargo, tan pronto reconocemos nuestra necesidad de Él, su respuesta nos alcanza. Y poco a poco vamos encontrando más y más satisfacción en el Señor. Ahora haremos un recorrido en algunos textos claves a ser tomados en cuenta en este proceso de alzar los valles, bajar los montes y collados, enderezar lo torcido y allanar lo áspero. No pagar con la misma moneda. Eso es clave. No pagar con la misma moneda. Y fíjense qué curioso. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. Es curioso, ¿verdad? Desde el antiguo pacto, el mensaje ya había sido dado. Cuando uno lee la palabra con mucho detenimiento, Levítico, uno va a darse cuenta de muchas cosas del Antiguo Testamento que el Señor ya estaba hablando. Y son claves en el crecimiento y en la entrega que podamos hacer de nosotros mismos al Señor. O sea, no es nada nuevo, no es del Nuevo Testamento solamente, ya venía desde atrás. Y yo me pregunto, si allá en el Antiguo Pacto, donde ellos no tenían el Espíritu Santo morando en su interior, donde ellos tenían que hacer sacrificios, ofrecer sacrificios más bien, para que su pecado fuese cubierto, porque allá el pecado no se eliminaba, simplemente se cubría. ¿Qué pasará en nuestro tiempo que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nuestros pecados sí son borrados? No son solamente cubiertos. ¿Por qué? Porque la sangre de animales del antiguo pacto no podía borrar los pecados, pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sí lo puede hacer. Y si allá en aquel pasado, piensen, esto era necesario, ¿cómo no lo será hoy en el tiempo de la gracia? O sea, esa es la pregunta. Es muy serio eso. No te vengarás, no guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo. Ahí no se refiere solamente al que me cae bien, a mis parientes, a los mis cercanos, no, a todos. ¿Hacemos eso? No, pero ya por lo menos sabemos cuál es la meta. Entonces tenemos que proseguir en pos de ella. No podemos desistir y no, yo no puedo, y acostarnos. No. Eso se llama pelear la buena batalla de la fe, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Otro versículo también, Romanos 12, los versos 14, 17, 19 y 21. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. ¡Wow! Cuando tú te enteras, te dicen, oye, tú sabes que fulanito habló pestes de ti. Y tú inmediatamente dices, sí, lo que pasa es que esa persona se cree bla, 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 bla. Qué difícil es callar eso, ¿verdad? Sí, a nuestra naturaleza es muy difícil, se va a rebelar. ¿Por qué? Porque por años le hemos dejado hacer lo que le daba la gana y ahora estamos poniendo el freno. Quizás por dentro tú te sientes exactamente así, pero tú le dices, Señor, yo me voy a quedar callada y yo te voy a pedir que tú bendigas a esa persona, Señor. Aunque eso me ha molestado, tú lo sabes, Señor, pero yo pido que tú la bendigas, que ella también pueda encontrar la salvación que tú me diste a mí, que así, Señor, como tú fuiste misericordioso contigo, que tu misericordia alcance a esta persona. Eso humanamente hablando es imposible, pero si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, por el poder de Dios tú lo vas a poder hacer, porque la palabra señaló hace mucho tiempo ahí atrás que no es con fuerza, no es con ejército, no es con ningún recurso humano, es por la gracia, la misericordia, el poder de Dios, por el Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Por qué usted piensa que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque Dios sabe que nosotros no podemos hacer eso. Todo el periodo del antiguo pacto, ellos no pudieron agradar a Dios. Porque la carne no puede agradar a Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. A veces no pagamos con mal, pero tampoco hacemos el bien. Sinceramente, estos versos de Romanos 12, uno puede hacer un tremendo examen de conciencia trabajando en ellos. Y cada vez que encuentre algo que no está en tu vida, ore por eso.
Señor, tu palabra dice eso. Si tú tomaste, Señor, el tiempo de inspirar al apóstol Pablo para que escribiera estas cosas, porque tú quieres que eso esté en tus hijos. Pero, Señor, en mí no hay nada de eso. Señor, yo clamo para que tú hagas esa obra en mi vida. ¿Ve? Pero entonces después, cuando vengan las situaciones difíciles, no esté añadiendo leña a este fuego que ya tú tienes desde antes. Sino, Señor, yo te pedí que tú hicieras tu obra en mi vida y lo sigo pidiendo, Señor. Tú sabes que eso me incomoda, me molesta, pero yo entiendo, Señor, que tú estás trabajando en mí. Sigue haciendo tu obra, Señor. No, yo pataleo a veces, pero no desista de mí, Señor. Sigue haciendo tu obra. 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí voy a decir algo que oí alguna vez, como cierto pensamiento de alguien, que es muy fácil también. Señor, tú dices en tu palabra que no debemos vengarnos. Yo no me voy a vengar, Señor. Pero ahí dice que yo debo dar lugar a la ira tuya, porque tuya la venganza tú pagarás. Págale, Señor, que tu ira descienda sobre esa persona. No, ese no es el significado del texto. Es poder decir: no me voy a vengar, Señor, todo está en tus manos. Pero si a esta persona tú la salvas, ella ya no recibirá tu ira. Sí, va a recibir la consecuencia, porque nadie se escapa de la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad que no? Pero ya no por ira, sino por amor. No seas vencido, el 21, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es que nosotros no somos llamados a echar fuego en el fuego. Nosotros somos llamados a echar luz en la oscuridad. Ese es nuestro llamado. No seamos vencidos de lo malo, sino paguemos el mal con el bien. Aunque no consigamos recompensa aquí, porque no debemos estar mirando recompensa aquí en esa tierra. Este es nuestro problema. Yo pasé por ahí. Nosotros estamos esperando ver recompensas aquí, ver resultados aquí. Dejemos eso en la mano de Dios, porque nosotros ya sabemos que cuando actuamos de la manera correcta, permitiendo que el amor de Dios que está en nosotros fluya, estamos haciendo tesoros en el cielo. Allá está nuestra recompensa. No esperes recompensa de esta vida, porque eso, si tú lo haces, te va a frenar. Porque entonces no estás haciendo las cosas por amor al Señor, por obediencia al Señor y por amor al prójimo, sino que lo estás haciendo por amor a ti mismo, a ti misma. Tenemos que cambiar nuestra mente, y eso se logra con la palabra del Señor. Ahora, en Proverbios 17:13 hay un verso muy peligroso, diría yo, que dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Piensen en ese texto. Repito, Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es como pensar, tú tuviste un problema con un familiar muy cercano, pero de repente ese familiar te ha hecho mucho bien en diferentes ocasiones, y ahora tú le estás pagando con mal. No se apartará el mal de tu casa. No, nosotros no podemos. Nuestra meta debe ser pagar el mal con bien. Y yo quiero que recordemos la ley de la siembra y la cosecha. A veces pienso que los hijos de Dios deberíamos meditar más en ese texto, orar más por él, porque Dios no cambia. El Señor dijo que cielo y tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Su palabra permanece para siempre. Dios no va a cambiar. Y el texto de Gálatas 6, estoy en versículo 7, empieza: no os engañéis. O sea, no te engañes pensando que tú puedes salirte con la tuya ante Dios. No. Muchas veces, como no pasa algo inmediato, uno piensa que salió con la suya. No.
eso te va a alcanzar, porque es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Y cuando yo pienso que yo estoy engañado y yo estoy pensando que puedo salirme con la mía, ¿qué es lo que yo estoy intentando hacer? Burlar a Dios. Así como cuando hacíamos, quizá cuando éramos niños adolescentes, que le pegábamos una mentira a papá y mamá y pensábamos que podíamos salir con la nuestra, y de hecho salimos con la nuestra muchas veces, y por no tener consecuencias lo seguimos haciendo y crecimos bajo estos criterios. Somos adultos, somos cristianos y hacemos la misma cosa, pero resulta que Dios no son nuestros padres, porque nuestros padres o nuestros empleadores, ellos no son omniscientes. Pero Dios sí lo es. Él sí sabe todo lo que yo estoy pensando y por qué, y mis motivaciones y mis intenciones. Y caemos en eso, estamos pretendiendo burlar a Dios. Y el Señor nos está diciendo, no lo intente hacer, hijo. No lo intente hacer, hija. Porque todo lo que tú sembrares, lo mismo vas a cegar. Todo lo que tú sembrares, lo mismo va a cegar. Si tú siembras aguacate, no te va a salir melocotón. Si tú siembras un papayo, no te va a salir manzanas. Si la naturaleza produce lo que es de su naturaleza, lo que se sembró. Yo sembré papaya, yo voy a cosechar papaya. Yo sembré naranja, yo voy a cosechar naranja. Yo sembré ají, ese ají que pica mucho. Yo voy a cosechar eso, aunque debo tener cuidado. Eso pica mucho. Esa es una ley. Esa ley, aunque seamos cristianos, sigue vigente. Y la parte buena, ¿sabe cuál es? Que si sembramos buenas cosas, ¿qué vamos a cosechar? Buenas cosas. Mira, yo soy testigo. Yo soy un testimonio de que yo he sembrado mucha cosa mala y he cosechado mucha cosa mala, pero también he sembrado cosas buenas y he cosechado cosas buenas. Porque esa ley se cumple, esa ley se cumple. Entonces, ¿quién tiene que determinar el tipo de semilla que siembra? Tú. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a sembrar buenas cosas. Y cuando yo voy a querer sembrar algo, Señor, házmelo entender para que yo me eche para atrás. Señor, yo clamo, ayúdame en eso, ayúdame en eso. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor te va a ayudar. Pero el pasaje no se queda solo ahí. Cuando sembramos para la carne, es que solo hay dos maneras, ¿verdad? Sembrar para Dios y sembrar para la carne. No hay medio término. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, tú estás sembrando para la carne, no te va a resultar cosa buena. Aunque al principio pueda que sí resultó. Por ejemplo, la persona que roba, robo dinero y puedo comprar muchas cosas. Entonces parece que el crimen compensa, ¿verdad? Y más en este tiempo que vivimos, donde los malos están en las calles y los buenos tienen que encerrarse bajo cualquier cantidad de rejas de seguridad y etc. Pero con Dios no es así. Se dará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis hermanos, entendamos eso. Lo que yo siembro en la dirección de Dios. Las semillas, buenas semillas, para agradar a Dios. Yo voy a cegar de eso ahí en la vida eterna. Aunque en esa tierra me alcanza también. Me alcanza en esta vida. Pero lo que yo hago, lo que yo siembro, que es corrupción, eso solo me va a dañar a mí mismo. Y el Señor nos está llamando. Ese es el tiempo de la preparación de su iglesia. Y el versículo 9 de Gálatas 6, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si tú no ves aquí en esta vida
Y olvídense, porque siempre vemos algo en esta vida. Pero supongamos que no viéramos nada en esta vida. Hay un Dios que afirma que a su tiempo llegaremos, si no desmayamos, si no desistimos, si permanecemos firmes. Crea la palabra de Dios, crea lo que tu Dios te dice. No crea en tus pensamientos, que muchas veces son movidos por el mismo infierno. Crea en lo que Dios dice. Y ore como oraba aquel padre: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, tú sabes que yo creo en muchas cosas de tu palabra, pero hay cosas que yo dudo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Él lo va a hacer, porque por lo menos ya te diste cuenta. El mal siempre regresará al que lo envió. El mal siempre regresará al que lo envió. La ley de la siembra y la cosecha, nadie se escapa de esa ley. Un día leí lo que sigue y les voy a leer, me gustó mucho. La manera en que tratamos a otros es un reflejo vivo de nuestra vida espiritual y revela lo que hay en el corazón. La manera en que tratamos a otros es un reflejo vivo de nuestra vida espiritual y revela lo que hay en el corazón. Yo no estoy haciendo referencia aquí, no lo entendí de esa manera con estas palabras, que por ejemplo, la persona, el cristiano tiene un jefe insoportable y cada vez que habla con él tiene ganas de matarlo, pero hace una cara de buena gente. Eso no aplica aquí. Está tratando muy bien a la persona, pero Dios te ve en tu corazón y te dice: no estás tratando bien, estás tratando muy mal. Y yo no me quedo solo con lo externo, yo veo lo interno. Y ahí es donde está nuestro problema. Bueno, llegando a una conclusión de todo esto, y no perdiendo de vista que el Señor está preparando a su novia para las bodas del Cordero. El Señor está preparando la novia para las bodas del Cordero. Esa preparación, la novia es colectiva, pero la preparación es individual. Déjate preparar, que tus vestidos cada día se van haciendo más blancos y más limpios para que estés en las bodas del Cordero. Ofensas, menosprecios, indiferencias, violencia que suframos de otros, veámoslas como oportunidades para que mostremos a los demás al Hijo de Dios en nosotros. Y repito, ofensa, menosprecio, indiferencia, poco importa, violencia, calumnias, mentiras que suframos de otros, veámoslas como oportunidades para que mostremos a los demás al Hijo de Dios en nosotros. La vida del creyente comprometido con su Señor ya no es solo Él cumple con tu deber, no. Ahora es más que esto. Haz aquello que no es tu deber. Haz aquello que no es tu deber. Eso va relacionado cuando el Señor Jesús dijo que si alguien te obliga a caminar la primera milla, camine la segunda. Porque en aquella época los soldados romanos tenían derecho por ley a pedir a cualquier ciudadano de los países que ellos gobernaban y ocupaban que cargasen su mochila por una milla. Por eso el Señor usó ese ejemplo. Entonces, al caminar la milla que estaban haciendo ellos, cumpliendo con su deber, porque eso es lo que decía la ley. Pero el Señor le está diciendo: haga aquello que no es tu deber. Aquí debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Haz aquello que no es tu deber. Porque tu deber es llegar a tiempo en tu trabajo, es salir a tiempo, nada de llegar tarde y salir temprano. Es no malgastar los implementos de la oficina porque eso no es tuyo. Eso es ajeno. Entonces, tu deber, tú puedes cumplirlo, tú puedes llegar a tiempo y salir a tiempo y no usar ningún recurso del trabajo. Pero mientras tanto está ahí, eres una piedra de tropiezo. Entonces,
no solo haz lo que es tu deber, haz aquello que no es tu deber. Lucas 6:27, Jesús hablando. Amen a sus enemigos, hagan bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Fíjense, si nosotros no miramos al Señor y nos miramos a nosotros mismos o estamos mirando las acciones del prójimo, si nuestros ojos no están en la eternidad como el Señor, no profundizaremos en la vida cristiana. Repito, si nuestros ojos no están en la eternidad con el Señor, no profundizaremos en la vida cristiana. Y a eso es lo que nos está llamando el Señor. Esa es la preparación. Los hijos de Dios tienen que profundizar en su vida espiritual. No pueden quedarse como están. Tienen que profundizar más. El que no profundiza su vida espiritual, porque no mira al Señor, mira más a sí mismo, pasarán años y años y seguirán siendo creyentes superficiales. Y el Señor nunca te obligará a profundizar. La decisión es tuya. Cuando decidas que quieres profundizar en el conocimiento, la verdad y el amor de Cristo, el Señor continuará esa obra en tu vida. La vida con el Señor es una vida que depende de tu voluntad, de tu querer, para que el Señor haga la obra en ti. El Señor no va a defraudar a nadie que quiere hacer su voluntad y que quiere ver la obra de Él en nosotros. Señor, yo creo completa y totalmente en eso. Yo creo, Señor, y como dije una vez, que para mí se ha vuelto como el gran secreto, el gran tesoro que viene contigo, que eres el tesoro por antonomasia. Es mirarte a ti, no a nosotros. Cuando somos ofendidos, cuando somos menospreciados, cuando somos dejados de lado, que te miremos a ti. Puedes decir, Señor, me han dejado de lado, pero te tengo a ti y tú nunca me dejas de lado. Y cuando hacemos eso, no viene esa sensación de pobrecito yo, esa sensación de que nadie me quiere, nadie me ama. No, eso no viene, eso se va, porque inmediatamente que quitamos la mirada de nosotros y miramos al Señor, algo ocurre en nuestro interior. Esta es la vida cristiana y necesitamos eso para enfrentar lo que sea que vaya a venir, lo que sea que estemos pasando en ese tiempo. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia, Señor, que no volvamos atrás, porque aun cuando ya hayamos empezado a hacer eso, Señor, no podemos garantizar que eso va a ser para siempre, porque eso depende de mantener esa comunión, esa intimidad, esa cercanía contigo, Señor, el comer de tu palabra, alimentarnos con este pan del cielo, beber de tus aguas de vida, Señor, para que sean esas mismas aguas que fluyen de nosotros, alcanzando los que estén alrededor nuestro. Señor, aquí estamos, Señor, sedientos y hambrientos, pero sedientos de ti, hambrientos de ti. Y sabemos, Señor, que tú nunca nos defraudas. No defraudas, tú siempre nos das su alimento y el agua a su tiempo. Oh, Señor, eso es lo que queremos. Padre, que esta palabra de hoy haga mella en nuestros corazones. Que empecemos a tomar muy en serio, Señor, a alzar estos valles, Señor, cosas que están muy adentro, a tumbar esos montes, Señor, nuestros ídolos, todas aquellas cosas, Señor, que se ponen y oponen a ti, Señor. Los cerros, Padre, nuestra voluntad, esta voluntad rebelde que siempre quiere hacer la suya, salirse con la suya, no, Señor, que nuestra voluntad sea hacer tu voluntad. Esa es otra clave, Señor, de avanzar en ese conocimiento
crecimiento y amor en ti, Señor. Oh bendito Dios, yo clamo por nosotros que estamos aquí, por tu iglesia. Padre, que entendamos esa necesidad de suavizar lo áspero en nosotros, porque a veces podemos ser muy hirientes, muy cortantes, y lastimamos y ofendemos a otros, Señor. Y sobre todo te ofendemos a ti, y eso no es lo que queremos. Nos rendimos a ti, Señor, rendidos totalmente a tus pies y pidiéndote, hágase en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Y que de que cada uno de nosotros salga esa petición en primera persona. Señor, que en mi vida lo más importante, lo primordial sea hacer tu voluntad. Yo quiero poder decir, como dijo mi Señor, he aquí, Dios mío, me ha agradado el hacer tu voluntad. Y que eso sea una realidad en todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.